Buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta nueva edición del Faro de la Abadía con Xavier Albertí y con César Rendueles, a quienes agradezco mucho desde ya que nos hayan querido acompañar. Como suelo hacer, voy a leer unas palabras que de algún modo sirven para enmarcar esta experiencia y para recordar qué es lo que esperamos de ella. El teatro piensa, el teatro da que pensar. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que hemos elegido quienes trabajamos en la Abadía para describir nuestra oferta a la ciudad. Solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar, después de la acción, la emoción y la poesía, pero que nombremos también el pensamiento expone una convicción, la de que el teatro es más rico y poderoso cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa o da que pensar. Resulta entonces natural la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía, en que cada tarde que nos reunimos lo aclaramos cuanto antes. La Abadía no aspira a ser faro de nadie, la Abadía busca faro. Para ello convoca a pensadoras y pensadores que en conversación con creadoras y creadores teatrales puedan ayudarnos a pensar el teatro. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme. La filosofía es reino de lo abstracto, de las ideas, el teatro reino de lo concreto, de los cuerpos en situación. Sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron. Desde su origen, el teatro dio que pensar. Su existencia misma dio que pensar. ¿Por qué el teatro? Esa no es una pregunta nunca obvia, ¿no? También desde el principio los escenarios se convirtieron en un espacio de circulación y confrontación de ideas. El teatro, pensamos, no solo es un arte en que cabe el pensamiento, sino que lo es en un sentido especial, privilegiado, porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del ser humano, de la sociedad y del mundo, al encarnarlas en personajes que pueden hacerlas suyas hasta el límite, hasta la muerte, es capaz de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que los filósofos quizá aún no saben nombrar todavía. El teatro puede interpelar al espectador suspendiendo ante él la pregunta que nadie ha formulado. Todo eso está en la base de este foro al que llamamos Faro, que aspira con modestia e ilimitada ambición a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión entre gentes que tienen preguntas que compartir. Un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía desafía al teatro y el teatro desafíe a la filosofía. Y esta tarde contamos con dos buenos amigos y a los que agradezco que hayan aceptado esta invitación y este desafío. Tengo a mi derecha a César Rendueles, investigador del Instituto de Filosofía del CSIC. No todo el mundo sabe que, además de otros muchos institutos, el Instituto de Biología Molecular y el Instituto de Física Cuántica, etcétera, hay un Instituto de Filosofía, y ha de haberlo, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De él es investigador ahora César Rendueles, que ha sido también profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y de algún modo sigue siéndolo. Nos contaba que viene de dar clase ahora mismo en un máster que todavía imparte allí. Ha publicado, entre otros trabajos, Sociofobia, el cambio político en la era de la utopía digital, Capitalismo canalla, contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista, y Comutopía, comunes, postcapitalismo y transición ecosocial. Sus ensayos se han editado en una decena de países y, como muchas y muchos sabéis, porque lo seguís, escribe habitualmente en medios de comunicación. Y es un pensador que nos interpela, que nos hace preguntas importantes, que nos guía con sus propias certezas y perplejidades. Xavier Albertí es actor, director, compositor, pedagogo y gestor teatral. Ha sido director del Festival Grec y del Teatre Nacional de Cataluña y ha dirigido muy importantes montajes en y fuera de España. La temporada pasada nos acompañó en esta misma sala con un espectáculo que quedará para siempre en la memoria de quienes tuvimos
la suerte de gozarlo, el cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar, de Josep María Miró, con un extraordinario Pere Arquillué. Y esta temporada, además de visitarnos en el hermano Corral de Comedias de Alcalá de Henares, con El último día, un fruto de su duradera alianza con la querida y admirada Lluïsa Cunillé. Además de eso, presentará en la Abadía su adaptación del maestro Juan Martínez, que estaba allí, de Manuel Chávez Nogales, protagonizada por Miguel Reyán. Estamos deseando que llegue ese momento en que se alce ese imaginario telón, ¿no? Bueno, sabéis que el Faro de la Abadía no genera una conversación sobre un espectáculo. Para eso hay otros espacios, en particular los coloquios postfunción con los equipos artísticos. Habrá ocasión de hablar largo sobre el maestro Juan Martínez, pero sí es cierto que cuando elegimos la estructura de la temporada del Faro de la Abadía, nos fijamos en algunos espectáculos, no para hablar de ellos, sino para encontrar en ellos una ocasión de conversación. Sucede que el maestro Juan Martínez, que estaba allí, de Manuel Chávez Nogales, nos cuenta un muy especial viaje por la Rusia revolucionaria, ¿no? por un personaje de algún modo benjaminiano, un hombre que no debería estar ahí, pero precisamente porque está ahí ve lo que nadie más ve, ¿no? Y de algún modo del comunismo, de la revolución, del fantasma del comunismo, ¿no? del fantasma que hubo, de ese espectro que recorría Europa y de lo que él queda y de lo que hubo y de lo que quizá un día vendrá. ¿Acaso vamos a conversar esta tarde con César y con Xavier? Y doy la palabra a César. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Xavier, y gracias a todas y todos los que habéis venido hoy aquí. Yo, dándole una vuelta a la propuesta que nos lanzaba Juan, me acordaba de la frase del fantasma del comunismo, que es una frase del Manifiesto Comunista, en la que yo, cuando se lo tengo que explicar a mis estudiantes, ¿no?, siempre les digo, hombre, Marx y Engels están siendo... La frase es eso, hay un fantasma que recorre Europa, el fantasma del comunismo. Están siendo un poco chulos, ¿no? Se están lanzando a la piscina, pero también están siendo realistas, porque es verdad que en ese momento había una preocupación, en 1848, una gran preocupación en las Cortes Europeas, en los gobiernos europeos, por lo que se percibía como un ajuste de cuentas, ¿no?, de las clases trabajadoras entonces emergentes con los poderes políticos y económicos, y se veía con auténtico pavor por parte de las élites esa amenaza. O sea que estaban siendo un poco exagerados, un poco retóricos, pero al mismo tiempo describían una percepción real de las élites. Y yo pensaba que, dándole una vuelta a esa idea, ¿no?, que en todo caso hoy lo que estamos viviendo es más bien... lo que nos está visitando, más que el fantasma del comunismo, es el fantasma del anticomunismo. Porque, bueno, de alguna manera, activistas de la derecha radical de todo el mundo, desde Trump hasta Milei en Argentina, hasta muchos cuyo nombre no voy a pronunciar, pero seguro que todos ustedes las tienen en la cabeza en nuestra comunidad de Madrid, pues tienden a etiquetar como comunistas propuestas que hasta no hace mucho tiempo, unas pocas décadas, eran la posición habitual de organizaciones políticas muy moderadas, prácticamente de la democracia cristiana, ¿no? O sea, hasta los años 60, 70 del siglo XX, no sé, pues, impuestos del 80 o del 90% a las rentas más altas, las políticas de vivienda pública, las leyes contra el monopolio informativo, ¿no? No eran vistas como políticas particularmente de izquierdas, y mucho menos como comunistas. ¿No? Había muchísimos gobiernos de derechas que aceptaban que esas políticas sociales eran el pilar mismo de una convivencia democrática. Entonces, yo creo que el fantasma de este nuevo anticomunismo tiene un objetivo muy evidente,
que es intentar desplazar el centro político. Porque, claro, si consigues describir como comunista, por ejemplo, las propuestas de limitación de los precios de los alquileres, pues entonces la idea de subir los impuestos a las grandes empresas ya parece directamente terrorismo, claro, ¿no? Más que comunismo, ¿no? Y en realidad, y voy a acercarme a Chávez Nogales, parece que estoy divagando, pero es verdad que voy a acabar en Chávez Nogales, porque en realidad eso es una constante de la modernidad desde los tiempos de Marx y Engels, ¿no? A menudo ese fantasma del anticomunismo consigue retratar a los revolucionarios como profetas enloquecidos, como una especie de profetas coléricos que proponen cosas completamente extravagantes, delirios, ¿no? Los comunistas quieren que todos compartamos el cepillo de dientes, quieren que vivamos todos en falansterios, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y Bertolt Brecht, me acordaba de él, ya que estamos en un espacio escénico, a Bertolt Brecht le gustaba decir que ocurría exactamente lo contrario, que era exactamente al revés. Que en todo caso era que el comunismo era el término medio, que lo radical era el capitalismo, pero que el comunismo era una cosa bastante modesta, que era una cosa muy de andar por casa, ¿no? Que lo radical, pensaba Brecht, era el capitalismo, que ha subvertido cualquier límite material, cualquier límite moral, cualquier límite ecológico. Claro, lo que planteaba Brecht, ¿por qué decía que el comunismo era una cosa modesta, era el término medio? Porque para el comunismo los grandes conflictos de nuestra era, pues, la pobreza, la desigualdad material, ¿no? Este tipo de dilemas, de afrentas morales, Brecht decía, bueno, en realidad es que son cuestiones sencillas de resolver, si es que no son muy complicadas de resolver. Bueno, bastan unos pequeños ajustes, ¿no? Un cambio en la propiedad de los medios de producción, pero bueno, es un programa bastante limitado, un poco de educación, un cambio en la propiedad, pero es un programa realista, es algo que podemos hacer, que estamos en condiciones de hacer con nuestro nivel de desarrollo tecnológico, con nuestro nivel de desarrollo cultural y político, ¿no? Pero es un programa modesto, el comunismo tan solo aspira a alimentar al conjunto de la población mundial, a educarla y a dotarla de democracia, ¿no? Tan solo eso. Y es un programa si quieren ustedes, de pragmatismo comunista, ¿no? De modestia comunista, que se basa en dos ideas, bueno, pues sí, efectivamente, hasta cierto punto razonables. La primera es la idea de que el capitalismo es un sistema social ineficaz, lo cual contrasta un poco con lo que se nos dice permanentemente, ¿no? Es ineficaz, y esto es algo que pensaba Walter Benjamin también, el propio Brecht, es ineficaz porque dilapida su propia potencia, dilapida su propia capacidad, es incapaz de aprovechar la riqueza que genera, es capaz de aprovecharla de una manera socialmente justa y democrática, ¿no? Crea máquinas increíbles que debería permitirnos descansar y tomarnos unas vacaciones de este ritmo de vida enloquecido, pero eso, en lugar de ser esa solución, se convierte en un problema al que llamamos desempleo. Genera inmensas riquezas que se convierten no en abundancia para todos, sino en algo muy enigmático para cualquiera que haya vivido antes del capitalismo, que es una crisis de sobreproducción, ¿no? Es una cosa misteriosa cómo la riqueza se puede convertir en un problema. Claro, lo que decía Brecht, lo que intenta el comunismo es poner un poco de orden, ¿no? Poner un poco de orden en ese caos, ¿no? Poner un poco de racionalidad a través de un reparto justo de la riqueza. Aprovechar ese exceso de capacidad productiva para irnos de vacaciones, ¿no? No para nada particularmente grave. Claro, hoy esa irracionalidad, eso que diagnosticaban los comunistas como un problema de falta de orden en el capitalismo, ha dejado de ser un problema ético para amenazar la supervivencia de la humanidad, porque la incapacidad del capitalismo para ponerse límites a sí mismo se llama crisis ecológica, se llama cambio climático, ¿no? Por eso Walter Benjamin precisamente hablaba de la revolución como algo más urgente que eso modesto que quería Brecht. Benjamin hablaba de la revolución como un manotazo al freno de emergencia de esa locomotora que es la historia, ¿no? Un manotazo que detuviera el avance mortal de esta civilización en la que estamos subidos. Y de nuevo hay algo de modesto en eso, ¿no? Y es algo muy contemporáneo. Pensemos, por ejemplo, en la planificación y el racionamiento, que son ideas, efectivamente, que asociamos con las versiones más grises y tristes del comunismo, pero que hoy están debatiendo personas de orden, por ejemplo, en la propia Unión Europea.
porque saben que hay productos y servicios esenciales para nuestra vida, cuya abundancia hoy damos por supuesta, damos por descontada, pero que van a escasear en un futuro más o menos cercano. Tiene que ver con la energía, tiene que ver con los alimentos, tiene que ver incluso con la arena, que es imprescindible para la construcción y que se está convirtiendo en un material escaso. Y claro, la única solución democrática para repartir esos recursos necesarios para la vida de una forma justa es alguna clase de racionamiento planificado, que es una idea, ¿no?, que causa terror y que nos suena a eso, a las eras más oscuras del socialismo, pero que se está una vez más debatiendo como una idea, insisto, modesta y razonable. La segunda idea también central de esa visión del programa comunista brechtiana como un término medio, como algo sensato, es la de que, por decirlo con Marcuse, solo de los sin esperanza llegará la esperanza. Es decir, la cuestión de quién es el sujeto político del cambio, de la transformación histórica progresista. Porque, claro, por mucho que las propuestas comunistas puedan ser razonables, sensatas, muchas veces lo que no tienen es un grupo social que las defienda, porque estamos todos y todas paralizados por dilemas pragmáticos. Voy a poner un ejemplo y seguro que se entiende inmediatamente, ¿no? Yo puedo pensar que el mercado inmobiliario actual es una aberración especulativa y que sería mucho mejor que existiera vivienda pública que proporcionara a todo el mundo una vivienda de calidad. Pero claro, si llevo pagando 15 años una hipoteca o incluso si tengo mi casa ya pagada, pues lógicamente no me apetecerá nada arriesgarme a un cambio tan profundo que, bueno, pues a saber dónde acaba, ¿no? Y finalmente digo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. En cambio, la gente que no tiene casa, la gente que ha sido desahuciada, los jóvenes que no pueden pagar un alquiler, bueno, esos que no tienen tanto que perder o que no tienen nada que perder, pues pueden defender políticas que en el medio plazo serían mejores para todo el mundo, ¿no?, pero que en estos momentos ningún otro grupo social se atreve a proponer, ¿no? Y ese es el papel que Brecht y en general el comunismo reserva para el proletariado. Pero no es más que eso, ¿no? Son grupos sociales que consiguen desarrollar políticas que los demás no nos atrevemos porque estamos paralizados por conflictos pragmáticos a defender. ¿Por qué ese programa, y aquí llego ya a Chávez Nogales, por qué ese programa, insisto, muy discutible, pero bastante modesto, ¿no?, efectivamente, ha generado tanto rechazo, tanto miedo? Y yo creo que la obra de Chávez Nogales nos da una pista, ¿no? Yo leyendo la obra del maestro en estos últimos días, me daba la impresión de que lo que cuenta Chávez Nogales también, con tanta profundidad, no es la revolución. Y creo que ahí hay un malentendido recurrente. Lo que cuenta Chávez Nogales es la guerra, que son dos cosas un poco diferentes, ¿no? Sus crónicas, tanto en Rusia como en España, pertenecen más a la literatura bélica. Lo que relata Chávez Nogales no es tanto el comunismo ni tampoco el capitalismo, sino el caos de la guerra. Si a mí el maestro Juan Martínez me recuerda algo, es, por ejemplo, al buen soldado Zweig, ¿no? Recordábamos antes, ¿no?, el relato que hace Ilya Ehrenburg, autobiográfico de sus años en la Revolución Rusa. Es un autor de intachables credenciales soviéticas, ¿verdad? Y cuenta algo muy parecido, o sea, un caos absurdo completamente, con un montón de muertos por en medio, en el que nadie sabe muy bien lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque la obra de Chávez Nogales a veces está siendo hoy instrumentalizada por mucha gente de extremo centro, supuestos liberales que derrapan hacia la ultraderecha a una velocidad vertiginosa, ¿no? Y yo creo que es muy injusto con Nogales, extremadamente injusto con Chávez Nogales, ¿no? Porque a Chávez Nogales le repugna la guerra, odia la degradación moral que induce incluso en su propio bando republicano, y eso le honra, ¿no? Pero ese no es un argumento contra las políticas que defendían los revolucionarios, ese es un argumento contra la guerra. La pregunta crucial que yo creo que hay que hacerse es ¿por qué la revolución termina en guerra tan a menudo?
Claro, la respuesta del extremo centro es que los revolucionarios son impacientes, ¿no? Claro, no han entendido bien los mecanismos del juego político democrático y por eso la revolución se da efectivamente en lugares donde la democracia liberal está inmadura, ¿no? El razonamiento un poco de estas personas de orden lo resumió muy bien un editorial del ABC durante el franquismo, que decía: los problemas sociales se resolverían enseguida, claro, si los pobres tuvieran más paciencia y los ricos más generosidad, ¿no? Es un poco eso. Claro, lo que pasa es que la realidad histórica es un poco diferente, ¿no? Lo cierto es que los intentos de impulsar cambios políticos emancipadores por medios pacíficos y democráticos siempre han sido respondidos por las élites dominantes mediante la guerra. ¿No? Y el general Pinochet lo resumió muy bien en las vísperas de los comicios chilenos de 1989, cuando se convocaron elecciones en Chile, y dijo aquello de: estoy dispuesto a aceptar los resultados de las elecciones con tal de que no gane una opción de izquierdas, ¿no? Y claro, cuando el pueblo decide democráticamente optar, ¿no?, por el socialismo, por ejemplo, la respuesta es un golpe de Estado, siempre, en todo el mundo, sin excepción. Y eso ocurrió en Alemania en 1848, ocurrió en Bolivia hace 4 días, ¿no? Y la Guerra Civil Española es un ejemplo muy destacado de esa historia de guerra antidemocrática, ¿no? Así que el relato ese de extremo centro sobre las consecuencias de la revolución es un poco como esos maltratadores, ¿no?, que le dicen a su víctima: ¿ves lo que me obligas a hacerte?, ¿no? Y responsabilizando a las víctimas de su agresión, ¿no? Renuncia a la revolución, bueno, porque no es propio de democracias maduras, es propio de democracias domadas mediante el miedo. Mediante el miedo y mediante lo que Santiago Albarrico, ¿no?, también alguien que ha visitado ya, ¿no?, el Faro de Abadía, lo que él llamaba la pedagogía del millón de muertos, ¿no? Matas a casi todo el mundo que está a favor de la democracia y cuando vuelve a la democracia la gente ya sabe muy bien lo que tiene que votar, ¿no? Claro, yo claro que entiendo ese miedo a embarcarse en una aventura política que puede llevar a 1 millón de muertos. Lo entiendo perfectamente, igual que entiendo a los vecinos que tienen miedo de denunciar a los narcotraficantes de su barrio, ¿no?, porque a saber lo que les hacen. Pero bueno, estamos en un momento histórico en el que tal vez no nos quede más remedio que afrontar ese miedo. Y con esto termino, ¿no? Porque claro, con la crisis ecológica, con la crisis ecosocial, la promesa liberal de que con paciencia y buena voluntad el capitalismo llegará a ser un juego de suma positiva, es decir, una situación en la que en mayor o menor medida todos acabaremos ganando en bienestar y en abundancia, esa promesa, digo, ya no es solo una fantasía propia de países ricos donde a veces pasa eso, ¿no?, sino que va a dejar de serlo también en los países ricos. Las formas de vida típicas de los países ricos occidentales pronto van a dejar de ser materialmente viables, incluso para los propios países ricos occidentales, exceptuando una pequeña minoría social cada vez más exigua, ¿no? Esta crisis que ya empezamos a ver, ya está llegando, ya está ahí, lo estamos viendo, ¿no?, nos va a situar ante la disyuntiva de aprender a compartir, y de eso iba un poco el programa comunista, de aprender a compartir, de aprender a cuidarnos los unos a los otros, de aprender a cuidar los recursos que tengamos, o aprender a matar por ellos, ¿no?, aprender a vivir y compartir o la guerra. Y la derecha radical yo creo que tiene clarísima cuál es su opción favorita, por eso nos visita el fantasma del anticomunismo, ¿no? Los neoautoritarios se sienten muy cómodos en un escenario de distopía climática, efectivamente anticomunista. Les resulta muy sencillo entender la crisis ecológica como una guerra por el espacio vital, como les resultó sencillo entenderlo en esos términos en 1939. Así que, tarde o temprano, me temo que la única alternativa a la que nos vamos a ver enfrentados es o bien el ecofascismo o alguna forma de igualitarismo profundo a la que podamos llamar como queramos. A lo mejor sencillamente democracia, pero a lo mejor sencillamente comunismo, como queramos. Vázquez Montalbán, y con esto sí que de verdad termino, antes de morir, le preguntaron, poco antes de morir, en una entrevista, por qué seguía siendo comunista. Y él respondió con una frase muy bonita, ¿no? Déjame que sea el que apaga la luz. Hablando de esa luz, de esa esperanza, de igualdad, de emancipación, de fraternidad. El problema es que ahora la luz que se apaga no es esa luz generacional de una generación que creyó en esos ideales. La luz que se apaga es la de la civilización, la de la humanidad. Y eso, me temo, nos interpela a todos y a todas, no solo a esa generación. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, César. Xavier. Ha dejado tantos pájaros volando que es difícil no recoger alguno. Hace muy pocos días, creo que un par de ellos, asistí a una exposición que pueden ustedes ver si quieren en estos centros de turismo cultural low cost que se llama CaixaForum, una exposición sobre la República de Weimar, con muy poca obra de arte interesante, la mayor parte obras que conocemos sobradamente porque están en el Museo Thyssen-Bornemisza, y con una voluntad pedagógica para acercar el fenómeno de lo que fue la República de Weimar a seguramente un público un poco secuestrado, vinculado a estructuras académicas y, por tanto, a la juventud de sus miembros. Para mí lo más paradójico de esa exposición poco interesante es su final, donde hay una serie de artilugios, no sé si alguno de ustedes ha asistido, en el que se invita al visitante a hacer una serie de votaciones sobre elementos determinados, y una es responder a la pregunta: ¿cree usted que el capitalismo es la mejor forma de civilización posible para nuestro tiempo? Y los visitantes que han ido acudiendo desde que se inauguró la exposición han generado un 85% de votos favorables a que el capitalismo es la mejor forma de vida y un 15% a la antítesis de ese capitalismo, que no recuerdo muy claramente si le ponen nombre o no. Me gustaría citar a Pier Paolo Pasolini, porque creo que es una figura que de alguna forma recoge una de las múltiples crisis de crecimiento que tiene lo que podríamos llamar el comunismo a lo largo de la historia del siglo XX. Hay una película para mí paradigmática que es Uccelacci, Uccellini, Pajarracos y Pajaritos, donde Pasolini intenta justificar su propio viaje de alguien que había creído en su militancia en el Partido Comunista Italiano, pese a que por su condición sexual le fue negada varias veces su adscripción, pese a saber que su hermano había sido asesinado por los partisanos comunistas en un momento de indefiniciones de hacia dónde tenía que caminar el Partido Comunista Italiano a partir del 45, si el modelo de Tito o otros modelos que estaban en la Europa evolucionando. Y él, en esa película, llega a una crisis y él dice: me voy a refugiar en el descrédito del crecimiento del comunismo como la religión de mi tiempo y voy a volver a otra religión que creo que recoge el verdadero espíritu del comunismo, que es el cristianismo primitivo. Y se acerca a San Francisco. No sé si han visto o recuerdan Uccelacci, Uccellini, Uccellini, Uccelacci, porque realmente es una película con dos estructuras temporales, una serie de personajes marginales en el Milán del crecimiento y el milagro económico de los años 60, y otro durante la vida de San Francisco, donde dos monjes, interpretados magistralmente por ese gran cómico napolitano que fue Totò y Ninetto Davoli, donde se les encarga ir a predicar la buena ventura de Dios a los pájaros. Y se dedican durante mucho tiempo a intentar entrar en comunicación con los pajaritos y con los pajarracos, con los cuervos y con los gorriones, cosa que finalmente consiguen. Gracias a Pasolini me ha venido la imagen de un elemento que él escribe habitualmente tanto en sus escritos luteranos como en sus cartas corsarias, que es la descripción de cuando el capitalismo se convierte en algo mucho más perverso y creo que mucho más camuflado, que él llama consumismo. Y creo que la diferencia entre capitalismo y consumismo es algo esencial a la hora de poder poner rostro real a las actitudes que nuestros políticos intentan convencernos para que en su supermercado del voto compremos su oferta. Pasolini dice que durante muchos siglos los campesinos no se habían sentido pobres. Vivían con unos ciclos naturales absolutamente armonizados con los ciclos naturales de producción. Tenían sus propios ritos de fiestas para poder celebrar la vida, su forma de estar en el mundo, y no tenían conciencia de ser pobres. Tienen conciencia de ser pobres en el momento que entra una televisión en su casa y en esa televisión aparece un anuncio que le dice: compre usted ese coche. Y ese coche ese campesino no lo puede comprar,
Por tanto, aparece una nueva conciencia, perdonad la simplificación. Pasolini es un poco más extenso en su mecanismo analítico, pero creo que sirve como ejemplo hacia donde quiero ir. El consumismo crea realmente la contramáscara del capitalismo, y las fronteras entre lo que puede ser el capitalismo, el consumismo y el comunismo se pervierten de una forma extraordinaria. Yo tengo la sensación, como, si me permiten la pedantería hombre de cultura, de pensar que la gente de cultura tenemos una responsabilidad mucho mayor de la que hemos ejercido a la hora de hacer pedagogía sobre los elementos de la política y su contrapoder. Porque hemos olvidado, y permítanme algunos ejemplos que creo que pueden ilustrar eso que quiero decir, hemos olvidado que Federico Chueca, autor del Género chico, es el introductor del socialismo utópico en la sociedad madrileña. Hemos olvidado tantísimos elementos que configuran, sobre todo en un momento de revolución clara del consumo cultural que se produce vinculada a la expansión de la máquina de vapor, del cambio de producción, donde el obrero empieza a tener a partir de 1850 un pequeño remanente económico que le permite buscar participar en los altares cívicos, o sea, en los centros culturales, porque puede pagar una entrada, cosa que no podía hacer antes de este cambio de sistema de producción, va a aparecer unos nuevos sistemas de información cultural pensados claramente para el consumo de estas clases sociales. Y a partir de finales del XIX va a aparecer lo que hemos venido a llamar la cultura de masas. Una cultura de masas que, gracias a lo que Benjamin acabará llamando la época de la reproductibilidad técnica, gracias al cinematógrafo, gracias a las pianolas, gracias a los gramófonos, etcétera, etcétera, se produjo una aparente democratización de la información cultural y, por tanto, una cierta nivelación de aspectos de comprensión de los mecanismos de articulación del mundo. Eso lo hemos ido olvidando. Lo hemos ido olvidando, por ejemplo, porque en Madrid, lamentablemente, no tenemos espacios donde ver las teorías de representación de esa época vinculadas a su dramaturgia. El teatro del siglo XIX y especialmente el teatro que contenía las reivindicaciones de esas clases populares ha sido olvidado. No está a nuestro alcance. El teatro hasta la Guerra Civil es un teatro que nos visita muy raramente. Y como decía Foucault, la verdadera obra de arte contiene el espíritu del tiempo que la ha visto nacer. Si no tenemos acceso a esa obra de arte, el espíritu de ese tiempo tenemos que irlo a buscar a los libros de historia, que son un relato parcial, como también lo son los relatos dramatúrgicos, como lo es el relato de Juan Martínez, que estaba allí, de Chávez Nogales. Antes especulábamos si Juan Martínez existió o no. No sé si saben que Chávez Nogales escribió esa obra en el año 34. Él ficcionaliza una entrevista con un bailarín flamenco que entre 1914 y 1921 le coge bailando en París con su mujer Sole. De ahí un empresario turco lo lleva a Turquía, lo lleva a Istambul. Ahí le sorprende el inicio en el 14 de la Guerra Mundial. Esa Guerra Mundial va a cambiar los bloques generales que habían en la Europa del tiempo, la triple entente, la doble alianza, la triple alianza que se va a convertir, todas las movilidades de unos nacionalismos que van a generar la eclosión de nuevas fronteras en Europa, que las van a cambiar radicalmente. La caída del imperio austrohúngaro va a generar nuevos espacios de identificación ideológica. Las naciones van a luchar por encontrar un espacio, el nacionalismo va a encontrar aspectos vinculados a la creación de paradigmas culturales propios que no habían existido hasta ese momento. Ese Juan Martínez, narrado por Chávez Nogales, pasará de Turquía hacia Rusia, viajando por Bulgaria, viajando por Rumanía, en momentos, aunque Rumanía no ha entrado en guerra, pero entrará en guerra y celebrará la guerra frente a la perplejidad de Juan Martínez, porque dirá, ¿por qué el pueblo rumano celebra la guerra? Precisamente porque quieren ser un pueblo, y hasta ahora era una parte del imperio austrohúngaro. Y el nacionalismo hay que entenderlo como una construcción de la identidad, y la construcción de la identidad es algo muy complejo, muy complicado, es algo además no homogeneizable. Los filósofos nos advierten de que hay aspectos en nuestra vida con los que no podemos intervenir conscientemente.
No podemos decidir qué queremos soñar y qué no queremos soñar. No podemos decidir qué nos gusta, qué atracción, qué deseo sexual se despierta en nosotros frente a un ser humano distinto. No podemos decir, me voy a enamorar de esta persona o no me voy a enamorar de esta persona. Y no podemos incidir en la creación de la filiación como grupo. No podemos decidir, si somos del Madrid, decidir ahora voy a detestar el Madrid y me voy a hacer del Betis. Perdonad por el ejemplo futbolístico, que sé que reduce las expectativas de este pobre orador. La evocación del viaje de Juan Martínez, él conseguirá finalmente, y perdón que estoy hablando de un argumento, pero intento llegar a un punto de la salida de esos 6 años de visión de la guerra, las múltiples guerras civiles que hay en la Rusia entre el 14 y el 21, son el caos. Y son el caos porque los elementos ideológicos no están definidos. No están definidos porque los intereses no son la imposición de mecánicas de filiación ideológica, casi teológica, sino son fronteras para intentar apropiarse del poder, que es lo que realmente ha movido sistemáticamente al mundo, y ese poder suele estar asociado realmente en el control de los elementos económicos. Juan Martínez acabará saliendo de Rusia cuando es capaz de recordar que había robado un pasaporte de un italiano asesinado en una checa en Kiev, borrando su nombre y poniendo su nombre ahí, siendo súbdito italiano porque España no había hecho ningún tipo de protocolo para expatriar a sus nacionales durante la Revolución Rusa. Los italianos sí. Eso quiere decir que Juan Martínez es quien es porque renuncia a ser quien es. Eso quiere decir que realmente la identidad en un momento tan convulso como la historia del siglo XX es algo que nos debería hacer pensar cómo nos filiamos, a quién fiamos nuestro voto en el supermercado del voto, cómo generamos esa compleja identidad colectiva en nuestro mundo, cómo realmente las mecánicas de los nacionalismos siguen apareciendo como mecánicas de filiación de algo que tiene muy poco que ver con aquellas necesidades reales de los seres humanos y tiene que ver con el control y la articulación del poder y tiene que ver sobre todo con nuestra necesidad de tener un contrapoder. Y como seres humanos que somos y como gente que estamos sentados en un templo laico, nuestra necesidad de contrapoder creo que la tenemos que buscar en la cultura, porque es lo único que nos puede dar reales antídotos, reales mecanismos de comprensión de los mecanismos de apropiación de nuestra alma que tienen los sistemas vinculados a la ejecución del consumismo que no el capitalismo. Muchas gracias. Sí, bien, seguro que hay elementos sobre los que ha hablado César que han interesado a Xavier y viceversa. Seguro que hay cosas que ha dicho Xavier que han interesado a César, pero creo que cuanto antes conviene daros la palabra por si queréis hacer alguna pregunta o alguna sugerencia. Yo sí llamo la atención sobre el hecho de que si de algún modo lo que nos concitó fue el concepto comunismo, ¿no? Que de algún modo ha sido glosado por César cuando habla de que de lo que se trata es de que hay que compartir, que es aquello que es necesario compartir, apareció ya en su discurso la palabra anticomunismo, el concepto antagónico, ¿no? el anticomunismo, como si de algún modo el comunismo fuese creado desde quien lo está observando, quien lo está construyendo como antagonismo, pero fue fundamental en tu discurso, me parece, la palabra guerra, ¿no? Y me parece que en tu discurso han sido importantes las palabras nacionalismo y cultura, ¿no? Y se produce ahí, me parece, hay una constelación de conceptos que a mí, cuando menos, me resultan interesantes. Comunismo, anticomunismo, guerra, nacionalismo, cultura como contrapoder, ¿no? Bueno, cuando has glosado y ya me callo, ese curioso editorial del ABC, he recordado ese chiste del roto de que se vea una pareja pudiente y ve una pareja pobre y dice la pareja pudiente, fíjate,
dicen que no llegan a fin de mes, ha acabado el mes y ahí siguen, ¿no? Pero dicho esto, quisiera dar la palabra a quien quiera tomarla. Si hay, quizá ya me ciega un poco el... No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Allí veo que hay alguien que quiere preguntar. Lo que quería comentarte es que, permíteme un poco para debatir y para polemizar, creo que has hecho un discurso un poco tramposo, en el sentido de que te voy a decir un poco lo que has hablado cuando has hablado de comunismo. Has hablado de democracia, poner orden, sensatez, ser razonable, aprender a compartir, aprender a cuidarse. Es decir, ¿quién puede estar en contra de ese tipo de parámetros? Creo que nadie. Por lo tanto, no digo que sea un discurso maniqueo, pero es un discurso muy de parte. Y por lo tanto, yo creo que además hoy en día ese discurso está superado. Yo creo que aquellos que están planteándose un cambio real y radical de lo que hoy tenemos aquí, no están en esa dinámica, no están en la dinámica de capitalismo, comunismo, están en otra dinámica, en búsqueda de nuevas situaciones y nuevas concepciones. Y era un poco lo que quería plantear, en el sentido de que me ha parecido que es tan buenísimo, que es que es imposible rechazar lo que has planteado. Muchas gracias. Gracias. Sí. Sí, efectivamente es una trampa que no era mía, es de Brecht, más que una trampa, yo diría que es una argucia retórica, ¿verdad? Precisamente para contrarrestar el argumento contrario que retrata, como decía al principio, las alternativas emancipadoras, comunistas de esa tradición como una excentricidad contracultural, propia de gente que quiere vivir en tipis ¿no? y vivir el poliamor, ¿no? Y lo que insistía Brecht es que el comunismo, sus aspiraciones coincidían más bien, que es una idea, por cierto, que desarrolló Toni Domenech, ¿no? Que la tradición socialista y comunista, en el fondo, eran destilaciones del republicanismo democrático, que pertenecían a esa gran tradición de republicanismo democrático, ¿no? Y que básicamente el socialismo, el comunismo democrático, lo que planteaba era desarrollar la democracia, el liberalismo, allí, o en esos momentos en los que la burguesía ya no era capaz de hacerlo, ¿no? Porque estaba históricamente bloqueada. Entonces, efectivamente, claro que es un programa mayoritario, no sé si buenista. Lo que no estoy para nada de acuerdo es que no haya nadie que pueda estar en contra. Pero hay muchísima gente que está en contra. Acaban de elegir en Estados Unidos a un señor que tiene miles de cabezas nucleares a su servicio, que está radicalmente en contra de ese proyecto. A lo largo de la historia ha habido muchísima gente que está en contra de esos proyectos de compartir, de permitir que el voto de todo el mundo valga lo mismo, hay muchísimos enemigos de ese proyecto. O bien literalmente de ese proyecto en términos formales, o de establecer las condiciones materiales para que la democracia sea una realidad. Precisamente el argumento de Brecht, yo creo que es muy poderoso, es que la democracia política, pero también la democracia económica, lejos de ser un concepto naif, buenista, con el que todos coincidimos, es una idea escandalosa, una idea absolutamente escandalosa, ¿no? A poco que uno la piense, porque todo nuestro entorno político, ideológico y comunicativo confabula en contra de esa idea, ¿no? La idea de democracia realmente a mí misma me escandaliza, ¿no? Vas por la calle, ves a alguien haciendo una barbaridad, te adelanta a 180 y ese tío vota, y su voto vale lo mismo que el mío, ¿no? O sea, es una idea muy loca si te paras a pensarlo. Y esa idea del igualitarismo radical, de que todos los votos valgan lo mismo, de que el muy listo, su voto no vale más, esa idea de que pensamos entre todos y entre todas, de que el pensamiento se construye colectivamente, de que no hay expertos morales, es un escándalo. Es un escándalo. No es verdad que todos estemos de acuerdo con eso, al revés. O sea, es que se te encoge el corazón cuando lo piensas, ¿no? Y esa es la idea del comunismo. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera? Sí. Sí. Hola, gracias por vuestros conocimientos y compartirlos. Me gustaría saber qué pensáis si la identidad de los pueblos, es compatible con el comunismo. La defensa de identidad
se hace compatible con una sociedad comunista? Depende de la convención que coloquemos sobre la palabra identidad y de la convención que coloquemos sobre la palabra comunismo. Porque el comunismo, ¿qué es? ¿Cómo se ha ejecutado históricamente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunismo? De determinadas consolidaciones del modelo comunista que generalmente han tenido que ver en unas partes del mundo determinadas con unas vocaciones culturales determinadas. La palabra nacionalista es una palabra que es fácil de poder deformar y lo hemos visto muy habitualmente, y os lo dice un catalán, y depende. O sea, yo creo que evidentemente no tienen por qué ser elementos excluyentes. La identidad es algo esencial en el ser humano. Fijémonos, por ejemplo, en las identidades sexuales. La mayor parte de los países que han practicado doctrinas llamadas comunistas han afirmado que la homosexualidad no existía en su país. Por tanto, estaban negando una parte de la identidad de sus nacionales, una identidad sexual. Y como esa hay muchas otras. La interacción entre el poder y la creación artística en los países comunistas ha sido muy clara, ¿no? Hace relativamente poco, algo que creo que hemos estudiado de momento de una forma demasiado tímida, salió la información de que la CIA había financiado los museos de arte contemporáneo en Estados Unidos, porque querían imponer la idea de que eran países donde la libertad creativa era superior a los países del bloque de acero. Y por tanto, quizá Pollock, sin el dinero de la CIA, no sería el artista que hoy tenemos y que tenemos en nuestra mentalidad. Por tanto, las convenciones culturales, las convenciones de articulación política que pesan sobre elementos de construcción de nuestros imaginarios son enormes. Y eso no lo vamos a cambiar inmediatamente. Pero sí que es cierto que la idea de identidad nacional posibilita muchos elementos de reacción adversa, porque parece que eso limita, cuando no tiene por qué ser así. Finalmente, nosotros somos quienes necesitamos ser para estar de verdad y en plenitud en el mundo y sintiéndonos libres. Eso es identidad. Y si el comunismo no respeta eso, el comunismo no sé si tiene ningún interés para la especie humana. Gracias. Sí, bueno, es una pregunta endemoniada, ¿no? Porque, claro, literalmente ha dividido a los partidarios del comunismo la respuesta a esa pregunta y ha causado literalmente conflictos sangrientos, ¿no?, entre los partidarios de la revolución internacionalista y la revolución en un solo país. Yo creo que tanto las ideas comunistas como las nacionalistas ambas son hijas del mismo espíritu de la época, ¿no? Son hijas del romanticismo. El nacionalismo es una fuerza que ha transformado el mundo, es una fuerza muy reciente en el fondo, ¿no?, que se consolida en el XIX y que curiosamente es de esas potencias políticas que primero se construyen en los textos culturales, justamente, ¿no? El nacionalismo se elaboró primero en los versos de los poetas y solo después llega a los parlamentos. Yo creo que a veces, igual que llamamos comunismo efectivamente a cosas muy diferentes y algunas de ellas terribles y atroces y que deberían pasar al basurero de la historia, lo mismo pasa con el nacionalismo, ¿no? Yo creo que a veces usamos nacionalismo porque es lo único que tenemos a la mano, igual que con el comunismo, es lo único que tenemos a la mano, ¿no? El único concepto que tenemos a la mano para designar cosas muy nobles, ¿no?, como es nuestras identidades culturales, que normalmente son plurales y diversas y muy confusas muchas veces, con esas otras cristalizaciones, ¿no?, de lo que es el nacionalismo banal que se han ido construyendo a veces de forma muy autoritaria en los 2 últimos siglos. Y por eso es complicado, ¿no?, porque son conceptos es complicado dar una respuesta, porque son conceptos muy polisémicos, no solo polisémicos como lo son todos, sino que entrañan valores éticos y morales completamente antagónicos, ¿no? Significan al mismo tiempo cosas muy nobles y cosas terribles de las que deberíamos olvidarnos. Históricamente, desde luego, yo estoy de acuerdo, ¿no? Muchos movimientos comunistas se han plantado como movimientos de liberación nacional y se han visto como efectivamente un momento no solo de reivindicación de la autonomía
política de un pueblo, de la democracia de un pueblo, sino también como reivindicación, ¿no?, de su autonomía cultural, espiritual, ¿no?, y de su capacidad de autodeterminación. Pero más allá de eso, yo creo que es muy complicado dar una respuesta unívoca. Gracias. Si había alguna pregunta por ahí. Hola, buenas tardes. Han nombrado el consumismo. El consumismo tiene una importancia excepcional. Ya Chomsky, ya hace años, que dijo que lo que iba a arrebatar el liderazgo a las ideologías iba a ser el consumismo, absolutamente. Hace unos siglos, pues el trabajador se esmeraba en el trabajo y la religión lo apoyaba a hacer bien el trabajo y tal. En el momento que surge el consumismo, el consumir, se deja al lado un poco a la Iglesia, ya no importa tanto que se haga el producto bien, sino que pasar del trabajador al consumidor. Esa es la pieza fundamental del sistema, absolutamente. Que no se le valore por el trabajo, que no se sepa de dónde viene el trabajo, que el trabajo sea parcial, cada uno hace una pieza, y que nadie se responsabilice, a diferencia del artesano que se responsabilizaba absolutamente del principio al fin. Nosotros, bien, aquí hago un inciso, porque el consumismo trae para mucho. Nosotros nos creíamos hace años que ya en el siglo XX, a finales del XX, los ismos se iban a acabar, ya estaban acabados, excepto el nacionalismo, que coleteaba un poco. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que ahora vuelven otros ismos, los mismos, el fascismo, el nacionalismo, con muchísima fuerza, y el comunismo, pues no militante, pero bueno, que se tiene como también en escena, los tres. Entonces, lo que nos pudimos librar, creíamos que nos habíamos librado en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, pues da la sensación que vuelven ahora con más fuerza. Y con el consumismo es, ya lo dijo Chomsky, y lo dijo hace mucho tiempo, esto va a terminar con las ideologías. Esto es lo que va a primar. Gracias. Gracias. ¿Queréis decirlo? Estoy de acuerdo con lo que he dicho. Sí, es muy interesante, ¿no? Porque esa visión del consumismo como una forma de religión laica, como una forma de fetichismo, yo estoy muy de acuerdo con ella, efectivamente, pero al mismo tiempo a veces temo que nos haga olvidar de cómo se construyó, ¿no? Cómo se construyó ese acceso de las clases trabajadoras al consumo de masas, que es una auténtica explosión en términos en términos económicos, ¿no? Después, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, aunque efectivamente viene de lejos, pero lo que los ecólogos llaman la gran aceleración, ¿no? Que es una explosión brutal de todos los indicadores de consumo, se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Y se produce como resultado de una especie de empate catastrófico, una vez más, entre los partidarios de algún tipo de reparto democrático, de democratización de la economía, y quienes querían volver al status quo anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y donde se produce una especie de pacto por el cual las élites económicas se conforman con una parte menor del pastel, porque se da por hecho que el pastel no va a dejar de crecer y que, por tanto, se puede compartir más ese pastel en forma de bienes de consumo, precisamente porque el propio consumo va a hacer que el pastel crezca y su riqueza crezca, ¿no? Y eso explica, por cierto, buena parte de lo que ha venido después, las crisis sucesivas, ¿no? Cuando ese pastel de repente parece que no puede seguir hinchándose, ¿no? Por ejemplo, en los años 70 o hace poco, en el 2008, ¿no? Y las reacciones de las élites. Pero claro, esa ideología que va a sustituir a todas las demás
depende de un proyecto imposible, ¿no? Vivimos en un mundo finito que no puede permitirse esas dinámicas de crecimiento infinito. Así que en el fondo de nuestros corazones sabemos que eso va a llegar un momento en que ese pacto endemoniado va a saltar por los aires, ¿no? Y va a haber efectivamente lo que empezamos a atisbar ya en el horizonte, ¿no? Que son enfrentamientos terribles por qué solución se da a ese empate catastrófico que ya no puede continuar. Gracias. ¿Quieres decir algo? Sí. ¿Tiene alguien? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si las posiciones comunistas han pasado a ser meras posiciones socialdemócratas. Si digamos que las posiciones socialdemócratas van a incidir en un bienestar pues para toda la clase trabajadora, ¿cómo se explica entonces que sin beneficio de ellas los trabajadores y la pequeña burguesía o burguesía vayan a posiciones liberales que van a ser precisamente los que van a chupar los beneficios de los trabajadores? ¿Es quizás el consumismo? ¿O es la patria o es la bandera? No sé muy bien qué decir. Sí. Mirad, justo estaba explicando a mis estudiantes, antes de venir aquí venía de una clase donde estábamos hablando precisamente de, bueno, ha sido casualidad completamente, ¿no? De la Revolución Soviética del 17 y del impacto que tuvo en el resto del mundo. Después de la Revolución Soviética hubo una oleada revolucionaria por muchísimos lugares del mundo, en Hungría, en Alemania, en Italia, pero también en Irak, pero en muchísimos lugares del mundo, ¿no? Porque precisamente la Revolución Soviética generó un impacto inmenso en las tesis tradicionales de los revolucionarios que eran muy deterministas, ¿no? Lo que pensaban los revolucionarios de finales del 19 y principios del 20 era, bueno, la revolución va a estallar allí donde efectivamente el capitalismo está más desarrollado, donde las condiciones objetivas son más propicias para ello y donde la conciencia de clase de los proletarios, por tanto, es mayor y el proletariado es más grande. Y curiosamente donde estalló fue en un remoto país ¿no? del este de Europa, muy atrasado económicamente, donde el proletariado era una pequeña minoría, en un país que prácticamente acababa de salir del feudalismo, ¿no? Y fue allí donde estalló. Entonces, de pronto, hubo un giro general entre todos los teóricos revolucionarios, no hacia las condiciones objetivas, sino a qué pasaba en la cabeza de la gente, ¿no? Empezaron a pensar qué demonios, lo importante que es lo que pasa en la cabeza de la gente, sus condiciones no solo materiales, sino también sociales, los vínculos que establecen, los discursos, las ideologías en suma, ¿no? Y fue un momento de gran atención a eso, porque efectivamente se dieron cuenta de que situaciones materiales muy distintas son compatibles a su vez con posiciones políticas muy diversas. Y esa es una lección que curiosamente quienes mejor aprendieron probablemente hayan sido los neoliberales, que en los años 70 del siglo pasado consiguieron convencer a cientos de millones de personas de clase trabajadora, ¿no? De que sus intereses estaban con la destrucción del estado de bienestar que habían construido los últimos 40 años, en la privatización y en el empeoramiento de sus condiciones laborales y la destrucción de los sindicatos. Y eso fue lo que votaron, ¿no? Porque entendieron perfectamente esa lección, que es que la relación entre tus condiciones materiales, objetivas, y lo que pasa en tu cabeza y los discursos y lo que votas es muy complicada, es muy compleja, ¿no? Y está atravesada por sensaciones, afectos como puede ser el rencor, por ejemplo, ¿no? El resentimiento. A veces estás muy enfadado y lo que quieres es votar a alguien que esté tan enfadado como tú y que dé vía libre a ese resentimiento, ¿no? Y no haces un cálculo exactamente objetivo de los beneficios que te va a traer eso. Y esa es una lección que yo creo que ha aprendido mucho mejor la derecha radical que las fuerzas democráticas. Eso es lo que tengo que decir. Gracias. ¿Sí? Con respecto al personaje de tu obra... Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por esta charla tan buena. El personaje de tu obra, ¿qué tiene que ver con Vicente Escudero? Si tiene algo que ver. Venga.
La verdad es que no tiene aparentemente nada que ver. Vicente Escudero es un extraordinario referente de la evolución del flamenco y de la coreografía en este país, muy vinculada a su amistad con Picasso o con Miró, alguien que afirmaba que se podía bailar el aire, se podía bailar una línea, se podía bailar la contradicción de una sombra. Fue alguien que llevó el flamenco hacia parámetros abstractos que el flamenco contemporáneo vive gracias a las grandes evoluciones que Vicente Escudero hizo. Hay curiosidades de similitudes, porque Juan Martínez, exista o no exista, se firma como nacido en Burgos, Vicente Escudero era vallisoletano, pero son generaciones distintas. La novela de Chávez Nogales no es una novela donde lo artístico tenga un espacio claro. Está citada, pero jamás se describe las técnicas coreográficas de Juan Martínez. Se dicen en algunos momentos cosas tan hilarantes como: yo había perdido en la Revolución del 17 las partituras, se las tuve que tatarear a un músico ruso y el flamenco sonaba muy a la rusa, pero gustaba mucho, sin embargo, él acaba diciendo. ¿Cómo debía ser lo que tocaban los músicos rusos intentando emular unas partituras que la Revolución se llevó para siempre? No lo sabremos. Hay otra imagen increíble donde él dice: me había herido una pierna y empecé a bailar una farruca, empezó a sangrarme y el público, viendo la sangre, se enardeció, me aplaudió tanto que tuve que bailar como no he bailado en la vida. ¿Qué bailaba? No lo sabremos jamás, porque no le interesa a Chávez Nogales qué bailaba. Lo que le interesa precisamente es la construcción de un receptáculo para ser observado y para observar. Y ese receptáculo es alguien que sabe de la fugacidad del arte, pero al mismo tiempo que sabe de la fugacidad del arte, sabe de la potencia de esa fugacidad, porque esa fugacidad construye identidad. Y precisamente el juego de las identidades dentro de las muchas muñecas rusas que hay en esa maravillosa novela, y espero que podamos decir también maravillosa obra de teatro. En todo caso, son dos mundos distintos. Yo he hecho la adaptación teatral de la novela, pero son 65 minutos y, por tanto, uno siempre tiene que escoger una línea, y espero que los espectadores que no hayan tenido el placer de leer a Chávez Nogales y su Juan Martínez salgan, después de ver la función, a su librería de barrio a comprar inmediatamente esa extraordinaria novela, porque se lo van a pasar pipa. Espero que tan pipa como en el espectáculo teatral. Vicente Escudero es un referente ineludible de la evolución del flamenco, yo diría que de la danza en España. Realmente es un hombre al que le hemos hecho poco caso. Y tengo la sensación de que tendría que ser, sí, vamos al Reina Sofía y en esa maravillosa sala donde vemos a los Ramones y vemos a Solana en el Café de Pombo, vemos a Vicente Escudero bailando una línea mironiana. Pero deberíamos tenerle mucho más presente, porque sin él muchas de las líneas de creación coreográfica contemporánea en este país no se hubiesen producido. Muy bien, muchas gracias. Sí. A usted. Sí, ¿hay alguna pregunta más? Sí, esto quizá queráis añadir algo. César decía que el paisaje por el que se mueve Juan Martínez no es tanto la revolución como la guerra. Quizá quieras decir algo al respecto. Y por otro lado, Xavier hablaba de la cultura como contrapoder, ¿no? Y me gustaría que comentases, que quizá dijeses algo sobre esta idea del paisaje por el que se mueve Juan Martínez, y quizá tú quieras hacer algún comentario en torno a esa fe o esa confianza o esa ilusión que tiene gente como Xavier Albertí sobre la cultura. ¿Qué capacidad tiene la cultura realmente para ser un contrapoder o ser un otro respecto del poder? Empiezo yo para que eso sea el final, que va a ser un colofón espectacular. Es cierto que Juan Martínez no es un observador del caos de la Revolución Rusa. Él usa constantemente la idea de: ahora vienen los rojos y una enorme multitud sale a celebrarlo. Contra la revolución vienen los blancos y una enorme multitud sale a celebrarlo. Vienen los negros, los anarquistas, y una enorme multitud sale a celebrar. O sea, todo el mundo celebra todo. ¿Qué celebran?
Hay una secuencia maravillosa que el dueño de un cabaret donde está bailando Juan Martínez dice: ¡paren la orquesta! ¡Viene la guerra! ¡Que vienen, que vienen! Y Juan Martínez dice: pero nadie sabía quién venía. Pues estamos tan acostumbrados a que ahora eran unos, ahora otros, los blancos, los negros, los verdes, los rojos, etcétera, etcétera. El paisaje real que retrata es la arbitrariedad de un caos vinculado a una sociedad que no ha sabido encontrar una vía de cohesión vinculada a la democracia y que ha usado o mal usado la violencia que ha generado millones de muertos. Y no veamos las consecuencias de la revolución cuando luego pasa a manos de Stalin y todas las deportaciones sistemáticas que se produjeron ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Sí, yo iba a decir que soy un poco escéptico respecto a ese papel de la cultura como contrapoder, pero es por lo contrario de lo que se podría esperar, ¿no? A mí me parece que el arte y la cultura, como todas las cosas importantes en la vida, no sirven para nada, ¿no? O sea, realmente es demasiado importante como para que sirva para algo el arte y la cultura. Yo sí creo que hay un tipo de cultura que sirve como contrapoder, pero es seguramente la que menos nos interesa a los que estamos aquí, ¿no? Es ese tipo de cultura que de alguna forma está disuelta en nuestro entorno económico, en nuestro entorno social, ¿no? Que no identificamos como una producción que nos conmueve, como obras que realmente nos transforman y nos cambian la vida, ¿no? Son cosas mucho más cotidianas, mucho más banales, y esas sí creo que tienen una enorme capacidad, ¿no? Disueltas en nuestro entorno, por ejemplo, educativo, en nuestro entorno laboral. Y esas sí creo que tienen una gran capacidad para generar poder y contrapoder, ¿no? Pero al menos para mí esa cultura que me transforma, que muchas veces me salva la vida, es tan importante que me cuesta asignarle incluso una función, incluso como contrapoder, ¿no? Yo creo que es como las cosas realmente que valen la pena en la vida tienen que no servir para nada. Muy bien, gracias. No sé si alguien quiere añadir algo. Yo. ¿Sí? Leonardo da Vinci escribió un tratado maravilloso que se llamaba De Pictura para intentar entender cuál era la función de la pintura. Y él decía: la función de la pintura es capturar la luz, pero la luz no se ve. Por tanto, ¿cuál es la función de la pintura? Y Leonardo decía: la luz la vemos desde la convención del observador porque ve el efecto de la luz sobre un árbol, sobre un jarro o sobre unos ojos humanos. La gente de teatro intentamos capturar algo también invisible llamado emoción humana. Pero la emoción humana la vemos en un escenario a través del comportamiento de los intérpretes. Pero la palabra emoción es una palabra complicada de definir, porque a veces la confundimos con sentimiento, con sensación, con estímulo, etcétera, etcétera. La emoción necesita una alfabetización ideológica. Sin esa, nosotros no percibimos emociones, percibimos otras cosas. Y esa alfabetización ideológica nos salva o nos condena a partir de nuestra información cultural. Por tanto, estoy de acuerdo que la cultura es valiosa porque no sirve para nada, pero sirve para algo esencial, que es otorgarnos nuestro alfabeto ideológico. Sin él, la vida no sé qué sentido podría tener. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, me adhiero a ese aplauso. No creo que podamos calificar lo que ha ocurrido esta tarde en el Faro de la Abadía como una experiencia comunista, pero sí creo que podemos decir que hemos compartido algo, ¿no? Hemos compartido un espacio, hemos compartido un tiempo y hemos compartido la escucha y la conversación con dos personas inteligentes y generosas que nos han entregado algo que seguro va a seguir dándonos a pensar. Os estamos muy agradecidos por habernos acompañado y a vosotras y a vosotros siempre os recuerdo que la Abadía siempre os está esperando. Muchas gracias.